Bueno, el síndrome urémico hemolítico que tanto miedo genera, el famoso síndrome que se lo asocia a la carne picada, pero creo que no es solamente la carne picada. Y traje una experta que antes que experta es amiga de la vida, y ella es Alina Rondini. Es un placer tenerte aquí como siempre. Bienvenida. Viste que a mí me encanta abrazar. Bueno, un tema que preocupa, el síndrome urémico. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Es una enfermedad que se produce por la ingesta de alimentos contaminados con materia fecal de animales. Es una enfermedad que puede llegar a ser muy grave, pero que se puede prevenir. Bien, ahí está el punto. Carne picada es lo que se ha popularizado. No darle carne picada a los chicos menores de 7 años. De hecho, creo que las estrategias de control y de prevención tienen que ampliarse, porque por eso sigue habiendo casos, porque se centraliza la mirada en la carne picada como si fuera en el banquillo de acusados, y en realidad no es solamente la carne la que puede contaminar y la que puede enfermar. Si bien la carne se puede contaminar en el momento de la faena, y por eso al contaminarse la superficie de la carne, cuando se muele, toda esa contaminación puede estar en el interior, y ahí viene el peligro de que los niños menores de 5 años, sobre todo, deberían consumir una carne que esté muy bien cocida. ¿Qué sería muy bien cocida? Yo soy una exagerada que le hace las albóndigas muy de vez en cuando con unas 5 horas de cocción tapadas con el líquido, casi salsita. Estéril, digamos. Más o menos, soy exagerada, pero digo, lo normal, porque me considero una madre obse. Lo que pasa es que uno dice 72 grados, pero no todos en la cocina tenemos un termómetro. Claro. Entonces, cuando uno dice bien cocida, es hasta que no haya jugos rosados, hasta que los jugos que emanan de una carne sean o transparentes o marrones. Aprovecho a preguntarte, es muy popular el tema de estirar la olla, como quien dice, en los sectores más vulnerables, la carne picada que se saltea y le metemos arroz, y con eso, bueno, conozco un caso que se ha contagiado de síndrome urémico, ¿no? En ese sentido, la carne ahí hay que tener cuidado de qué manera la cocina. La picada es la que uno tiene que prestar mayor atención, porque esa es la que tiene que estar bien cocida, hasta que esté marrón, hasta que no haya jugos rosados, sobre todo si la vamos a dar a niños menores de 5 años, que son el grupo de riesgo. Está compuesto, sobre todo en nuestro país, que es el país con mayor cantidad de casos de síndrome urémico en menores de 5 años. Porque hay una faena clandestina que no se controla, ¿no? Sí, porque también en la faena, la que no es clandestina, también puede haber algunos peligros. En el momento en que se faena el animal, se puede romper parte del tubo digestivo y puede volcarse esa materia fecal a la carne y se puede contaminar. Pero, ¿cómo lo evitaríamos? Cocinando bien la carne. Bien. ¿Y qué pasa con los alimentos cruzados, Ali, en ese sentido? Yo estoy cocinando en casa, a lo mejor no es carne picada, tengo un pedazo de carne y demás. Las tablas, digo, ahí también puede darse un... Sí, porque la medida de prevención no es solamente la carne. Están las otras medidas que son, por ejemplo, evitar la contaminación cruzada. Lo que decimos evitar la contaminación crudo-cocido. Muchas veces en la casa no podemos tener la posibilidad de tener una tabla de cada color para manipular alimentos crudos y cocidos, que sería lo óptimo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que manipulamos los alimentos crudos, hay que lavarla y sanitizarla. O sea, no solamente lavarla con agua con detergente, sino además ponerla debajo del agua hirviendo, que es una forma de sanitizar. O agua con unas gotitas de lavandina. Claro. O sea, el agua hirviendo tiene la misma función desinfectante que puede tener, por ejemplo, el hipoclorito. Bien, lo único en su casa, señora, no me mezcle detergente y lavandina, ¿no? No. Primero, si va a lavar con detergente, se enjuaga y después hacemos... Exactamente, porque estoy anulando el efecto de detergente. Eso lo aprendí de ella, por eso también, ¿no? La contaminación cruzada es una de las medidas de prevención. Y otra es el lavar muy bien las frutas y las verduras, porque esa contaminación que puede estar en la materia fecal del animal puede llegar al agua con la que se riegan las frutas o las verduras, y ahí puede llegar a nosotros tal vez no por una hamburguesa mal cocida, sino por una lechuga, por un tomate que no ha sido lavado correctamente. O sea que también, fíjense, por eso es muy importante esto, no es solamente la carne picada, sino también estamos hablando de esto de la cuestión cruzada de alimentos no bien lavados, frutas también, entiendo. Sí. ¿En dónde más puede haber un síndrome urémico? Lo llevo a la Plaza Luca, va a jugar y demás. ¿Puede con unas manos mal lavadas llevarse un alimento? Sí, porque tal vez en el lugar donde va a jugar hay un arenero donde ha defecado a lo mejor algún animal, porque también lo pueden transmitir los animales domésticos. Se ha visto que también pueden ser reservorios. Por eso, una de las medidas de prevención más importantes es el lavado de manos.
porque se ha visto que cuando la bacteria circula en el hogar, es decir, que tal vez hay un padre portador, un abuelo portador, una cuidadora, en un jardín, una maestra que es portadora de esa enfermedad, que tal vez no la desarrolla, pero que la elimina con su materia fecal, si va al baño y no se lava bien las manos y prepara una mamadera o cambia un pañal de un niño y luego prepara una mamadera, puede darse la transmisión ahí. Así que el lavado de manos es lo fundamental para evitar esta enfermedad, sobre todo antes de preparar mamaderas y después de ir al baño. Lavado de manos, que no es lo mismo que ponerse alcohol. Exactamente, no suplanta el alcohol el lavado de manos. El lavado de manos es bajo el chorro de agua, con cepillo, con jabón. Se dice que hay que cantar 2 felices cumpleaños porque es lo que tarda, lo que debería tardar un buen lavado de manos. Con el tema de la pandemia habíamos incorporado el lavado de manos como una práctica habitual y la fuimos perdiendo, como las cosas que por ahí adquirimos. Hijos del rigor, digo yo, ¿no? Perdemos el miedo y nos olvidamos del alcohol, del lavado de manos, volvimos... De hecho, fíjate que en la pandemia habían disminuido los casos de síndrome urémico hemolítico en Córdoba y en el país. Y tenía que ver con eso, con que las medidas de prevención, de lavarse las manos en el hogar y antes de preparar alimentos, cuando guardamos alimentos en la heladera, antes lavarlos, los envases que vienen y que tal vez uno no sabe dónde están, dónde han sido conservados. Bien, si compro yogur, si compro bebibles, si compro quesos y demás en el súper, para concluir, ¿está bueno pasarles un trapito con lavandina antes de entrar a la heladera? Está bueno, siempre no con la lavandina pura, porque en realidad estamos por ahí trayendo otro peligro, que es un peligro químico, que es el hipoclorito. Pero sí agua con unas gotitas de lavandina, 3 gotitas de lavandina, tener esa práctica para todos los alimentos, no solamente para prevenir esta enfermedad, que en realidad está más dirigida al tema de la cocción de la carne y el lavado de verduras, pero sí para montones de otras enfermedades que pueden estar en el exterior. En tu experiencia, para terminar, ¿por qué crees que está pasando esto de tantos casos y niños que ya han fallecido? Creo que se han relajado las medidas de prevención, que también los calores favorecen, es una enfermedad estacional que aumenta cuando hay mucho calor, por más que la dosis infectiva es muy chiquita, o sea, con poquitas bacterias nos podemos enfermar, pero creo que tiene que ver un poco con eso, con que uno relajó las medidas de prevención y de control en el hogar y eso también relaja las medidas que previenen que ocurra esta enfermedad. Siempre es un placer enorme escucharte y aprender de tu experiencia, de tu conocimiento, querida Ali. Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Gracias. Alina Rondini, jefa de alimentos también de la Municipalidad de Córdoba, síndrome urémico hemolítico. Tome todas estas recomendaciones y cuidemos a nuestros niños, seamos responsables. Los adultos somos los responsables.